Reflexiones de un geek desde Bilbao. Con Elías NS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un geek desde Bilbao. El podcast de Elías NS. Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Soy Elías Gómez, Elías NS en Twitter y en la mayoría de redes sociales. Y hoy nos vamos con un episodio especial porque es un episodio de desahogo. ¿A qué viene esto? Bueno, resulta que yo soy muy de dejar comentarios, de participar en foros y demás. Entonces, en cuanto a artículos de blogs y episodios de podcast, me gusta mucho, pues, dar mi opinión, ¿no? Ya sea en la página web del podcast, en este caso, en iVoox o incluso en Twitter. Entonces suelo dejar mi opinión respecto a lo que se está comentando, igual agradeciendo lo que se cuenta, o diciendo cómo hago yo algo que se está explicando, o incluso puedo pedir alguna pregunta, o sea, puedo hacer alguna pregunta para pedir consejo o generar algún tipo de debate, ya sea porque eso que yo hago diferente es porque creo que es mejor y a ver por qué esa otra persona lo hace de esa otra forma, o incluso correcciones, ¿no? Algo que yo diga, oye, creo que aquí te has equivocado, porque por esto y por lo otro, y aquí te digo cómo lo haría yo. Entonces, ¿qué suele pasar? Que no suelo obtener una respuesta. O bien no me entienden lo que les digo y acaba siendo un debate que no me están entendiendo lo que les digo, o, bueno, lo peor que es que no me respondan, y bueno, es una pena porque yo creo que Internet está para esto, ¿no? Para debatir, para, hablar las cosas, dejar opiniones, que los demás nos contesten, etcétera. Y bueno, esto me suele pasar mucho con el podcast de marketing de Joan Boluda. Lo primero, aclarar que soy muy seguidor, muy fan de Joan, tanto por todo el contenido que hace, como de su forma de ser, la energía que transmite, etcétera. Soy seguidor, soy suscriptor incluso de los cursos desde hace ya bastante tiempo. Escucho varios de sus podcasts, por supuesto el de marketing online, el de WordPress también, el de veganismo y el de Así le hacemos. Creo que son esos los que escucho. No suelo ver el Late Show, el programa de YouTube, porque, bueno, no creo que es demasiado tiempo al día para estar además pendiente de la pantalla, aunque bien creo que, bueno, muchas veces no haría falta ver los programas y podrían escucharse simplemente, para lo cual hay alguno que me envío a mi cuenta de Narro, ya sabéis, ese servicio para convertir artículos en un podcast, que también admite URLs de YouTube que se añaden a ese podcast en formato audio. Bueno, como os decía, me encanta lo que hace. Siempre que contesta a alguna pregunta, siempre que da alguna respuesta, o en cualquier monográfico, en todo lo que hace, pues sobre todo en el podcast, como os digo que es el tema principal, siempre pienso que se nota que sabe de lo que habla. Casi siempre estoy de acuerdo en todo lo que dice, le da bastante contexto siempre a las cosas, explica por qué, no simplemente te da una respuesta, sino que te explica de dónde viene, ¿no? Y qué justificación tiene, lo del contexto que os comentaba, y además con palabras sencillas, ¿no? Sin demasiados tecnicismos, y dice las cosas como son. Pero hay casos, hay excepciones, digamos que estoy de acuerdo en el 90 y mucho por ciento de los casos, pero hay unos pocos casos en los que no suelo estar, o en los que no estoy de acuerdo, pero es que además suele ser que me sorprende por lo diferente la opinión diferente que tiene sobre lo que yo diría, ¿no? Y os voy a explicar con el caso de hoy, con el programa de hoy, que ha sido de preguntas y respuestas, como hace todos los lunes. He pensado hacerlo mejor en podcast, como os decía. Para empezar, Joan no tiene comentarios en su página web, y casi siempre que dejo comentarios en iVoox, por ejemplo, no se suelen contestar. Yo no sé si es que los podcasters no tienen activadas las notificaciones, o no lo miran, o pasan directamente. Así que lo hago en podcast, porque total, en comentarios no me van a contestar, y además así puede que le sirva a otras personas. Incluso es posible que le llegue mi consejo, o mi respuesta, o mi comentario al autor original de la pregunta en el podcast de Joan. Así que bueno, el caso era una pareja que tenía una página web de reciente creación, y decían que en el blog dejaban las opiniones que los clientes les dejaban en Facebook. Es decir, que yo entiendo que transcribían las opiniones a modo de cita o algo así, no explicaba en tanto detalle, y lo que sí decía es que dejaban la foto, captura de la propia opinión y enlace.
Y preguntaban bueno, que a ver si esta era la mejor forma de enlazar estas opiniones, ya que Facebook cambia tanto frecuentemente y que, bueno, no lo decía, pero yo entiendo que es, pues que les da miedo que los enlaces se pierdan o algo así. Bueno, entonces, ¿qué ha dicho Joan? Joan ha dicho, lo que más me ha llamado la atención es que parecía no conocer la funcionalidad de opiniones, porque en ningún momento ha hablado de ellas, y cuando les ha recomendado cómo hacer el enlace, se refería siempre a las publicaciones de Facebook, ¿no? Ha hecho hincapié en que se enlazara al post, a la actualización, decía Joan, ¿no? Y no enlazar al perfil del usuario. Entonces, me ha dejado bastante claro que no conoce las opiniones de Facebook, esa función que tienen las páginas, los negocios en Facebook, para que precisamente los clientes, los usuarios, dejen sus opiniones, sus valoraciones. También me llamó la atención que dijera lo de enlazar al post en lugar del perfil. A ver, a mí eso me parece obvio, y además el oyente no había dicho nada de esto al respecto. No sé, bueno, no está de más, pero me ha llamado la atención. Y por último, Joan le ha recomendado utilizar, en lugar de un simple enlace, utilizar el embed, que es esta funcionalidad de WordPress y creo que de otros CMS, para con una simple URL, un simple enlace, se transforma en el típico widget, el típico bloque, digamos, interactivo, ¿no? Que tú pegas una dirección de YouTube en el editor de WordPress y te lo transforma en el reproductor de dicho vídeo de YouTube. Si lo haces con Twitter o con Facebook o con, ahora mismo no sé qué otros servicios soporta, hace lo mismo, transforma la URL en un pequeño widget de lo que estás pegando. Si es la URL de un tweet, pues te incrusta el tweet. Lo habréis visto en algunos blogs, en algunas páginas web, etcétera. Y esto entonces me hace preguntarme, entonces, ¿para qué recomendaba anteriormente el enlace? No entiendo. Bueno, quizás simplemente se refería a la forma de coger el post para luego el enlace para luego hacer el embed, pero no lo ha dicho Joan. Además, esto sobrecarga de scripts en la página web porque hace que tenga que conectarse tu página web a Facebook para obtener esos datos, ¿no? Y me extraña porque siempre Joan apoya mucho el minimalismo en todas sus vertientes y por supuesto en las páginas web. Siempre dice eso de menos es más, lo que no suma resta, etcétera, etcétera. Entonces me extraña. De hecho es algo que me suele llamar la atención y lo meto dentro de este pequeño porcentaje de excepciones en las que me llama la atención cosas que dice Joan que como que yo no estoy muy de acuerdo, y es que a veces se contradice él mismo, ¿no? Por uno dice que apoya el minimalismo pero luego recomienda poner o embeds. No sé, es un poco raro. Y bueno, ahí ha quedado los consejos de Joan y bueno, voy a deciros yo cuál es mi recomendación y en qué se basa, ¿no? Por un lado, yo por experiencia sé que las opiniones muchas veces llegan de distintas fuentes, no siempre llegan desde el mismo sitio. Llegan, por ejemplo, a mí me llegan de Facebook, me llegan de WhatsApp, me llegan por email, me llegan por formularios web, incluso por otros sitios externos que se dedican a ser, pues por ejemplo, tipo directorios, ¿no? De servicios donde se pueden dejar opiniones o comentarios y la gente escribe. Google Maps, mismamente, por poner un ejemplo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que Facebook puede cerrar en cualquier momento. Que diríamos, vamos a ver, Facebook seguramente dure muchos años y así lo creo yo, pero ¿quién se acuerda de MySpace, de Twenty o incluso de otro tipo de servicios como MSN Messenger, ¿no? Y aparte de que puede cerrar, lo que comentaba el usuario, que es lo más importante, cómo enlazar a esos testimonios. Puede que dentro de un tiempo las URLs de las opiniones cambien, en lugar de llamarse, bueno, de hecho en inglés no sé cómo aparece en la URL, voy a buscarlo en un momento. Y pase de llamarse reviews, supongamos que ahora se llaman reviews, y empiecen a llamarse testimonials, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontar eso? Bueno, mi recomendación, al fin y al cabo, es que se haga mediante o bien un plugin de testimonios, que hay miles, o un custom post type más un formulario, que es como yo lo haría, porque es la forma que nos va a dar más versatilidad para poder añadir al custom post type los campos que queramos. Una foto del autor, pues una foto. Poder subir también la captura de pantalla. Un enlace, más de un enlace. Y por supuesto el texto de la propia opinión o del testimonio. Y además poner un formulario con un plugin de formularios, preferiblemente, porque programando a mano pues puede ser muy costoso y los plugins en este caso nos ayudarían mucho.
que se vincule con el Custom Post Type y que en el momento que el usuario o cliente envía esa valoración, esta se guarde directamente en el Custom Post Type correspondiente. Y luego pues podríamos mostrar en el frontend, en la parte pública de la web, donde se necesite lo que necesitemos. Por ejemplo, en la ficha del servicio correspondiente, los 3 últimos testimonios. Si queremos podemos tener un apartado aparte con todos los testimonios, ordenados por fecha, ordenados por utilidad, ordenados por lo que queramos, incluso con categorías. Si tenemos varios servicios en nuestra página web, podemos vincular el testimonio al servicio al que pertenece y luego, cuando estamos viendo la ficha de ese servicio, se verán solo los testimonios relativos a ese servicio. O que podamos tener un buscador en el listado de opiniones general para poder filtrar por servicio. Bueno, un montón de cosas que podemos hacer y que, bueno, tampoco mejoran mucho lo que ya está haciendo el usuario, por lo que parece está poniendo estas mismas opiniones en el blog, no sé si en una categoría o algo así, no lo menciona. Y bueno, en la práctica es muy parecido, porque si tenemos una categoría que sea opiniones, por ejemplo, dentro del blog, pues bueno, en la práctica no tendríamos mucha diferenciación, pero lo mejor es tenerlo bien estructurado para que las consultas a la base de datos podemos hacer. Es un poco absurdo que si, por ejemplo, entramos a un blog, realmente ver opiniones, las opiniones son parte de un blog. Bueno, ya entramos aquí a temas de estrategia, de contenidos, pero a nivel lógico y a nivel técnico creo que es más recomendable que estas opiniones estén separadas en su propio Custom Post Type. Y bueno, aquí queda este episodio extraño de hoy, este pequeño rant, que no sé si inaugurar una nueva sección o un nuevo tipo de episodios, igual los llamamos respuesta alternativa, ¿no? O algo así. Bueno, quizás estarían bien también en ese podcast que tengo pendiente y bueno, espero que empiece dentro de muy poco, que voy a empezar sobre temática de negocios, empresas y demás, y también sobre desarrollo web centrado en WordPress. Pero bueno, decidme qué os parece, qué opináis de lo que os he contado en este episodio de hoy, si os gustaría que haga más episodios como este, o cualquier otra cosa que queráis, en eliasgomez.pro, o en iVoox, o en Twitter, o donde queráis, porque yo sí que os voy a contestar. Y hasta aquí este episodio de Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Recuerda que para comentar o suscribirte al podcast puedes entrar en eliasgomez.pro y, por supuesto, agradeceré que dejes tu like, tu comentario, tu estrella o lo que sea en iVoox, iTunes o donde sea que escuches esto. Un saludito y hasta la próxima. ¡Agur, agur! Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto, Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima. Y recuerda que puedes buscar a Elías Gómez en Google Plus o en Twitter, @ElíasNS.